cuando de repente me da por mirar por la ventana y veo a las dos mayores en bola, en calzones, en pleno patio de la granja. A mí se me fue como bajando todo. No estamos aquí para tenerlo todo claro. Estamos aquí para sentirlo todo y aún así avanzar. Creemos en la música como medicina, en las canciones que nos abrazaron versiones enteras. Esto es para quienes sienten profundo, pero también hacen chistes en medio del caos. Si estás atravesando una nueva versión, bienvenida, bienvenido. Aquí evolucionamos con Soundtrack. Cuando tenía 26 años se cumplió uno de los grandes sueños de Valeria adolescente, que era irse fuera de Colombia a hacer un intercambio cultural. Ese intercambio cultural fue en Alemania como au pair. Breve contexto. Au pair es una forma de intercambio en la que tú vas y vives un año con una familia, cuidas los niños, pues eres la niñera, y a cambio pues aprendes el idioma, vas a una escuela, tienes como obviamente tiempo libre para salir, para conocer, bueno, vacaciones, etc. En ese año tuve la oportunidad de cuidar a 3 niñas. Una de 8 años, de 5 años y la más chiquita en ese entonces tenía 3 años. Si alguna vez has tenido la oportunidad de vivir con niños, me vas a entender muy bien cuando te digo que los niños tienen un talento muy especial para medirnos el combustible a los adultos, para medirte el combustible. ¿Y eso qué quiere decir? Que ellos quieren descubrir exactamente dónde están tus límites. Y como si estuvieran en un laboratorio, haciendo experimento, miran hasta dónde aguantas, qué pueden negociar y cuánto falta para que explotes. Esto sucede no porque los niños sean malos, ni mucho menos. Es porque están explorando el mundo y esta experiencia de los límites hace parte de eso, de entender hasta dónde los dejamos llegar, hasta dónde ellos pueden llegar. Y bueno, en ese momento en realidad pasaban muchas cosas. La primera era que yo estaba aprendiendo alemán y relacionarme con las niñas pues era totalmente un reto. Es más, recuerdo que recién yo llegué, las niñas le decían a la mamá: Mamma, dile tú a Leia porque si vuole che sono rotta alle rientemi. Cioè, nel senso, lei si musici mettiamo. Y la mamá, claro, les tuvo que explicar como no, Valeria sí entiende, lo que pasa es que está aprendiendo el idioma, no sé qué, claro, como, ¿sabes? Como dándoles el contexto. Entonces, yo estaba aprendiendo este nuevo idioma, estábamos construyendo un vínculo, estaba adaptándome a una nueva cultura, adaptándome a un hogar, una casa nueva, y además este proceso era de doble sentido porque tanto para ellos, para la familia, como para mí era una experiencia totalmente nueva. Yo era la primera au pair que llegaba a su casa y pues para mí era la primera vez que, no que salía del país, pero sí que iba a estar tanto tiempo lejos de Colombia. Entonces, digamos que fue una experiencia llena de muchas primeras veces y todos estábamos biches, aprendiendo, adaptándonos, conociéndonos, perdón. Y bueno, en realidad no teníamos mucha certeza de todo lo que esta experiencia nos iba a traer. Un día, y no cualquier día, el 1 de enero del año 2023, es que nunca se me va a olvidar, pues los papás tenían un plan, los habían invitado a algo y fue una de las primeras veces que yo me quedé sola con las niñas. Porque normalmente siempre me ayudaban a que se quedaran de a pares. Entonces, por alguna razón extraña, que no creo que sea tan extraña, las niñas entendían mejor cuando estaban de a parejitas. Pero bueno, eso pronto cambió. Y resulta que, bueno, fue una de las primeras veces que yo me quedé con las niñas, que nos quedamos las 4. Cuando me da por mirar por la ventana y a las dos mayores les dio por salirse al patio de la granja en calzones. Solo en calzones. Ahí. Y no estaba haciendo calor. Era 1 de enero, pleno invierno, y aunque no estaba nevando, sí estaba haciendo frío. Y el motivo de este comportamiento, claro que tenía un trasfondo. Y es que la mamá, ya antes les habías dicho, porque claro, digamos que allá las casas por dentro están climatizadas. Entonces, aunque afuera está haciendo un frío tenaz, adentro en realidad hacía mucho calor. Entonces las niñas pues se la pasaban mucho tiempo en ropa interior caminando de aquí para allá. Y la mamá ya les había dicho varias veces que cuando estuvieran por la parte social se pusieran ropa. O sea, si estaban en la habitación o lo que fuera, vaya y venga que estén en calzones. Pero si están en la parte social donde están los ventanales o la puerta de entrada de la casa, que por favor usaran ropa, porque además en la granja hay trabajadores, ellos ahí tienen su negocio, entonces hay mucha gente que está yendo y viniendo todo el tiempo al lugar. Y, claro, más allá de que ellas quisieran poner a prueba la regla, me querían poner a prueba a mí. Y a ver yo qué iba a hacer cuando ellas hicieran lo que ya todas sabíamos que no podían hacer.
Por gracia del cielo, la chiquita, que normalmente era un terremoto, estaba súper tranquila y estaba así como fresca, dibujando con sus marcadores, porque además estaba dibujando con marcadores. Normalmente, como era tan chiquita, no era que le prestaran mucho los marcadores, porque, después tocaba estar limpiando todo para quitar rastros de marcadores. Pero bueno, claro, salgo yo en voladora, voy, las cojo, las alzo, las entro, cierro la puerta con seguro, ellas gritan, patalean, súper rebeldes, como obviamente, bolo patada, bolo puño, bolo, mejor dicho, y yo muy tranquila, o sea, para mí la prioridad era entrarlas. Cuando voy yo y me acuerdo que hay otra puerta de acceso en la casa y yo, claro, y las veo que salen corriendo y yo, detrás de ellas como un volador, literalmente por segundos que se me salen otra vez. O sea, cogí, ya tenían la puerta medio abierta y yo, la cerré, le puse candado, ellas súper rebeldes, súper, empezaron a refunfuñar y yo como, bueno, ya era como cerca la hora del almuerzo, yo me fui a seguir haciendo el almuerzo y a ver qué había pasado con la chiquita después de todo ese drama. Y la chiquita también, claro, eso es contagioso, ¿no? Entonces empezó a loquear y empezó como a que se le pegaba esa onda. Y bueno, pasaron unos minutos, yo como que las dejé en su locura, yo como, bueno, yo voy a estar tranquila, desde que no se lastimen, desde que cualquier cosa, pues yo voy a estar, o sea, ya las puertas están cerradas, ya. Llegó la hora del almuerzo, ya iba a estar el almuerzo, y vinieron las dos mayores hacia mí, así, todas orgullosas, como, Ahorita nos la comía. y yo las ignoré. Me repiten una segunda vez, me repiten una tercera vez, y yo las ignoré. Como a la cuarta vez que ya les empieza a dar como rabia, las miré y les dije, ahora sí quieren hablar. Bueno, vamos a hablar. Y vamos a hablar antes de comer. El almuerzo ya está listo. Ayúdenme a poner la mesa. Entonces, mientras ellas ponían la mesa, como les digo, yo en mi etapa principiante, chapoteando el alemán, claro, yo con esa necesidad de comunicarles, pero bueno, me tocó respirar profundo y tratar de buscar como medio las palabras que yo creía que con las que me podían entender. Y al final les terminé diciendo algo así como que cuando llegaran los papás, ellas iban a ser las encargadas de contarles lo que había sucedido. Que me pareció una lástima porque yo tenía un plan programado para nosotras 4 ese día. Y ya tenía permiso de los papás y todo para hacer el plan. Pero pues que obviamente si no hay respeto, pues tampoco hay privilegios y tampoco hay premios. Entonces pues que nada, que nos tocaba quedarnos entonces encerradas. Y ellas, claro, ahí les cambió el mood y fue como... No, perdón. No cuentes a nuestros papás lo que hicimos. No sé qué. Y yo como no, yo ya les dije, yo no les voy a contar, ustedes le van a contar. Y entonces como que, claro, ya se pusieron fue tristes y bueno, como que almorzamos. Y después de que almorzamos yo les dije como, miren, estuve considerando en que hagamos un acuerdo. Entonces, vamos a hacer uno de los planes que tenía, que era hacer un picnic. Pero ustedes se comprometen primero, aunque no vuelven a hacer eso, y nos vamos a respetar, y si necesitan algo van a hablar conmigo y me van a decir. Y segundo, a que cuando lleguen sus papás más tarde, ustedes les van a contar qué fue lo que pasó. Y entonces como que ellas como, sí, nos parece un buen acuerdo, no sé qué. Bueno, después de pedirnos perdón, fuimos, hicimos el picnic, celebramos el año nuevo, le mandamos una foto a sus papás, ya nos reconciliamos, todos bien, todos felices. Efectivamente llegaron los papás, ellas obviamente no les querían contar, y yo las miré, yo les dije, acuérdense que nosotros hicimos un acuerdo y por eso hicimos el picnic, no sé qué, y pues los acuerdos se respetan y ya no pasa nada, pero pues es importante que lo hablemos. Entonces, bueno, ellas les contaron a los papás, ya después yo tuve una conversación con los papás, y que me preguntaron como, ¿y cómo manejaste esa situación? Y bueno, les conté así, con mi alemán chapoteado, y bueno, ahí como que ese día pasó sin más. Ya días después iba para el colegio de alemán en bicicleta, que era un paseo que me encantaba porque además cuando iba o cuando regresaba atravesaba un sendero por el medio de un bosque. Y en esa ruta me gustaba mucho como darme mi tiempo, ir despacio, escuchar música, conectarme como con el entorno. Y ahí procesaba muchas cosas. Me ayudaba mucho a procesar todos los cambios, todas las situaciones. Y pues iba pensando en las niñas, en lo que había pasado, mientras nos adaptábamos, en todas las situaciones, pensando pues también en mi propia infancia, pues porque claro, uno ahí, digamos en este rol que yo asumía ya, también me tocó o me vi conectándome mucho con mi niña interna, ¿no? Con la Valeria que no es esa adulta seria, sino la que juega, la que propone, la que pinta, la que tiene ideas y es una niña jugando con niñas, pero pues una niña con responsabilidad de cuidar a las otras niñas.
Entonces, bueno, pensaba como en todas las veces, en los límites, ¿no? En todas las veces que me dijeron no y que yo decía, pero ¿por qué no? Y me decían, pues ¿por qué no? Y punto. Y yo, pero ¿por qué no? ¿Por qué lo digo yo y punto? Y entonces yo iba así. Y de repente, pues en mis playlists, que me sonó en el aleatorio una canción de KCO que se llama Outro. Y cuando empezó a sonar esta canción, que se las voy a poner aquí, algo en mí hizo clic. Cuántas pruebas de amor a diario y qué triste ver que pocas superamos. Te traigo un lema que te puede servir como a mí. Repítelo a diario, dice así: cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, mejor estás. Cuanto más amor das, y así todo el rato, bro. Y sí, como les decía, en ese momento algo en mí hizo clic, porque entendí algo, y es que la situación era nueva para todas. Normalmente hacia lo nuevo tenemos mucha resistencia porque nos da miedo, porque no lo desconocemos. Y yo entendí que podía reaccionar desde mi miedo, o podía también ponerme en la posición de ellas, comprender, asumir que también yo podía educar desde el amor a la diferencia, desde el amor el vínculo que queríamos construir, ¿no? Desde el amor al aprendizaje, a los procesos, saber que pues ellas están en crecimiento y además yo también, porque si hay algo, una experiencia que me ha ayudado a crecer como ser humano fue precisamente esa: volver a conectar con mi niñez, con la niña que llevo dentro, y conectar con las niñas y ver esa inocencia y esa curiosidad con la que se mueven por el mundo. Y sí, pensé claramente en mi infancia, pensé sobre todo en mi adolescencia, y en cuántas veces me intentaron enseñar desde el miedo. Y ese miedo provenía de muchas fuentes, ya sea desde el que sentían por lo que pasaba en el exterior, desde el que sentían por las experiencias que tuvieron en su propia vida, o desde el miedo que intentaban hacerme sentir para que yo no hiciera algo. Y mira, aquí quiero dejar algo demasiado claro, y es que yo no culpo, pero para nada, a las personas que me educaron, a mis papás y a las personas que intervinieron en ese proceso de educación, porque pues ellos también en ese momento lidiaban con sus propios miedos y procesos de aprendizaje, estaban lidiando con eso. Ellos hicieron lo que pudieron conmigo en ese momento y con las herramientas que tenían y con las que estaba, o sea, con los momentos de vida que estaban atravesando en su propia humanidad. Y creo que a veces eso es algo que nosotros como hijos olvidamos, y es que nuestros padres también son humanos y también están lidiando con su propia humanidad y con sus propios procesos de aprendizaje, fuera y muy lejos de que eso sea perfección. Y la verdad es que el miedo conmigo nunca produjo comprensión, y lo que el miedo hizo en mí fue mucho peor que eso, porque solo produjo rebeldía, y esa rebeldía trajo desconexión, y esa desconexión trajo distancia. Y esa distancia, desconexión, rebeldía me llevaron muchas veces a que yo misma me pusiera y me expusiera a situaciones donde yo misma salí muy herida. Y empecé a preguntarme cómo habría sido crecer escuchando más explicaciones en lugar de amenazas. ¿Cómo habría sido crecer con más acuerdos que imposiciones? O con más preguntas que castigos. Y si el amor educara distinto, y si el amor primero tratase de entender desde qué posición te está hablando la otra persona, y después tratase de explicarte cuáles son los motivos o como un contexto, tanto desde lo emocional como desde lo racional. Y entonces ahí entendí algo precioso que quiero compartirles hoy, porque para mí es un tesoro, y es que poner límites también es amar. Y eso mismo tenía que empezar a hacerlo conmigo misma. Y es no solamente poner límites, sino límites amorosos, límites desde el amor, no desde el castigo, desde el juicio, como lo venía haciendo. Y sí, como se los dije en el primer video, yo pues durante años pensé que amar era simplemente querer mucho, sentir mucho, pero el querer mucho no siempre cuida, porque empezando por uno mismo, y porque tú puedes querer muchísimo a alguien, pero aún así educarlo desde el miedo. Tú puedes querer muchísimo a alguien y aún así hablarle desde el juicio, juzgarlo. Tú puedes querer muchísimo a alguien y aún así nunca darle explicaciones de nada ni preocuparte porque esa persona entienda, sino simplemente imponerte. Y
precisamente eso fue lo que entendí, que el miedo puede conseguir obediencia. Tú infundiéndole miedo a la gente puedes hacer que la gente haga lo que tú quieras, que te obedezca, pero rara vez consigue comprensión. El miedo rara vez consigue comprensión y sobre todo consigue un vínculo genuino de amor. Y eso pues también aplicaba para mí, pues porque durante muchos años yo intenté cambiarme a mí misma desde la culpa, desde darme látigo, porque como les decía en eso, sí que somos expertos y expertas, desde la crítica, desde castigarme, porque uno consciente o inconscientemente por la culpa se castiga. Y pues eso nunca me funcionó, la verdad. Antes creo que es como que me llevaba a un hoyo descendente, ¿sabes? Como que uno empieza aquí y empieza a bajar y a bajar. Y miren, el punto de todo esto es que el amor no elimina los límites. El amor los transforma. Porque poner un límite en realidad también es un acto de amor. Decir que no, pero además explicar, escuchar, negociar, hacer acuerdos, entender a la otra posición, aunque ese no se mantenga, porque también está este punto de aprender a decir que no, porque el problema no es decir no, el problema es desde dónde decimos que no. Y mirar al otro con compasión, como una persona que también está aprendiendo. O que tengamos compasión no significa que seamos más blandos o más permisivos, ni mucho menos. Que lo miremos con compasión no significa que cedamos ante lo que la otra persona quiere. Simplemente entendemos que está en su propio proceso de aprendizaje. Convertirse en amor no significa decir que sí a todo, y está muy lejos de eso. Significa que nosotros elegimos. Yo elijo, tú eliges desde dónde dices que sí, y eliges también desde qué lugar dices que no. ¿Desde el miedo o desde el amor? Desde la comprensión, desde la comprensión. Compasión y comprensión. Así que cuando escuché esta canción de KCO y esa frase me puncheó tan fuerte en el corazón, entendí que tenía que hacer las cosas diferente con las niñas y que si yo iba a seguir reaccionando desde el miedo y no desde el amor, pues eso era lo que se iba a seguir provocando y se iba a seguir perpetuando en el vínculo que estábamos construyendo. Así que sí, seguía habiendo límites, muchísimos de hecho, pero pues también aparecieron las conversaciones, aparecieron los acuerdos, aparecieron las negociaciones, las conversaciones enfocadas en la escucha, y curiosamente la relación no solamente cambió, sino que mejoró y creció y se expandió increíblemente hasta el punto de que hoy seguimos en contacto y nos seguimos amando como hermanitas de corazón. Y además lo más curioso y lo más hermoso es que pronto me empecé a dar cuenta de que las niñas, entre ellas, con sus amigas o cuando estaban ellas tres jugando, que por eso les decía al principio que estuvieran de tres era un poco conflictivo, después la situación cambió, pues mejoró, no es que cambió, qué milagro, pero pues mejoró. Y tiene que ver con esto, que entre ellas también empezaron a hacer lo mismo, empezaron a escucharse, empezaron a intentar llegar a acuerdos primero antes de empezar peleando. Y eso era una práctica que hacíamos mucho las cuatro, cuando estábamos todas y todas querían jugar algo distinto, nos sentábamos, literal, nos cogíamos de las manos, nos sentábamos y decíamos, ¿qué quiere jugar cada uno? Entonces yo quiero jugar escondidas, yo quiero jugar a los caballitos, yo quiero jugar a los bebés, a la familia. Yo les decía, listo, entonces vamos a probar con un cronómetro que jugamos 20 minutos lo que quieres tú, 20 minutos lo que quieres tú, 20 minutos lo que quieres tú, ahí ya se nos pasó una hora. Y después, entre todas decidimos si queremos jugar el juego de una, si mezclamos juegos o si ya cada una decide jugar por su lado o qué. Ahí decidimos qué. Y así empezamos a implementar la práctica de los límites amorosos en nuestra cotidianidad. Y desde entonces, pues, intento practicarlo siempre. Y es que cuando alguien me hiere, cuando necesito poner un límite, cuando me equivoco, o cuando otra persona se equivoca, intento preguntarme, ¿cómo respondería si el amor es mi punto de partida? Y bueno, obviamente soy humana, no siempre me sale, pero intento ser muy consciente para que conscientemente me salga. Y definitivamente la diferencia es enorme. La diferencia en los vínculos es enorme. Y por eso, esa frase, cuanto más amor das, mejor estás, para mí, no significa tienes que dar más. Significa
tú encarna y conviértete en el amor que das para recibir también de los demás. Porque todo es cíclico, todo va y vuelve, va y vuelve. Y no es convertirse en alguien que dice que sí a todo, sino en alguien que incluso cuando necesita decir que no, porque sabe que la no es la respuesta correcta, porque transgrede alguno de sus límites, pues elige hacerlo desde el amor y desde el respeto. Primero contigo y después con el mundo. Y en este episodio, que ya se me acabó el té, me gustaría dejarte una pregunta, y es, ¿qué cambiarían tus relaciones si la próxima vez que tuvieras que poner un límite, en lugar de preguntarte, ¿cómo hago para que me hagan caso? Como para que acepten que yo tengo la razón, te preguntarás, ¿cómo puedo cuidar esta relación sin dejar de cuidarme a mí? Y si lo que implica para cuidarte a ti es que esa relación, es dejar ir esa relación, pues también, ¿cómo puedo dejarla ir? Desde el amor y el respeto y el agradecimiento por lo que me trajo, me enseñó y me nutrió. Porque quizás el amor no es algo que nos falta y que vamos a encontrar afuera, sino es algo que aprendemos nosotras y nosotros a convertirnos. Y así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Déjame saber en los comentarios si te gusta que abramos este tipo de diálogos. También cuéntame qué temas te gustaría que estemos tocando, del que estemos hablando. Y si crees que esta información te aportó valor y también le podría aportar valor a alguien que tú conoces, no dudes en enviarle y compartirle este video. Abajo en la cajita de descripción te dejo también los datos de la canción, los datos de mi perfil de Instagram, si quieres ir allá a seguirme, a hacerme propuestas, me encantaría escucharlos. Este es un espacio para crear, para que dialoguemos, para que nos acompañemos, porque recuerda que reconociéndonos, crecemos y sanamos. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima versión. Chao, chao. Cuanto más amor das, dímelo. Cuanto más amor das, ¿cómo es? Cuanto más amor das, mejor estás. Mejor estás. Mejor estás. Mejor estás.